¿Qué tal? Mucho gusto. Nuevamente en este día vamos a desarrollar un tema nuevamente que va a ser de mucho interés para cada uno de ustedes. Vamos a entender qué capacidades tenemos y qué habilidades y en qué somos buenos o en qué nos diferenciamos de una persona con otra y qué es lo que nos hace únicos. Vamos a entender cómo ir descubriendo algunas habilidades y algunas capacidades que sí ya las tenemos, pero no somos capaces aún de descubrirlas por sí mismas. Entonces vamos a iniciar con el tema. El tema del día de hoy vamos a desarrollar el tema llamado descubriendo tus talentos. Todos tenemos talentos. A medida que hemos vivido, experimentado algunas cosas, todos tenemos algún talento, pero no somos capaces de poder comprender cuáles son esos talentos que tenemos. ¿Qué es lo que nos diferencia de una persona y otra? Entonces vamos a iniciar ahorita con entender lo siguiente. Vamos a entender qué significa talento. Y vamos a entender qué significa talento. Entonces, pero ¿cómo vamos a entender esto? Talento puede ser inteligencia, podría ser también conocimiento, podría ser habilidades, podría ser aptitudes. ¿Qué podría ser más talento? Podría ser también identidad, carácter. Podríamos decir que es esto, talento, pero ¿es talento o hay algo más? Vamos a definir talento como la capacidad para ejercer una ocupación, pero con pasión. Entonces, ¿a qué se refiere talento? Y ya vamos entendiendo a qué se refiere este tema. Habíamos definido entonces que talento puede ser inteligencia, conocimiento, pero va mucho más allá y se refiere a la capacidad que nosotros tengamos para ejercer una ocupación, pero que la realicemos con pasión. Todos tenemos un talento, todos, pero
¿por qué no desarrollamos ese talento? ¿O por qué no lo descubrimos? Y principalmente a veces no lo hacemos por miedo. Ese miedo es lo que nos limita a descubrir nuestros talentos, es decir, nuestras capacidades y habilidades que nos van a hacer ejercer una ocupación con pasión, con amor. Pero cuando tenemos miedo, lo que ocasiona es que nosotros tengamos miedo a perder, a la crítica. Es por eso que a veces no descubrimos nuestro talento, porque tenemos miedo a perder, tenemos miedo a una crítica. Si vamos en introspectiva, es decir, que vayamos, cuando éramos infantes, cuando estábamos en la etapa de la infancia, ¿cuánto hemos cambiado hasta la etapa de la adolescencia? Lo que hacíamos en la etapa de la infancia, ahora en la adolescencia ya nos da vergüenza, nos da miedo, porque tenemos ese miedo que nos critiquen o miedo que perdamos. Y de lo que vamos a hacer ahorita de la adolescencia, nos va a marcar qué vamos a hacer en la juventud. Pero todos tenemos un talento, pero no somos capaces aún de descubrirlo. Porque tenemos miedo, tanto a la crítica como a perder, a ser juzgados también, a la vergüenza. Pero todos somos capaces, todos somos talentosos, todos tenemos algo que nos define, algo que nos caracteriza como personas únicas, diferentes. Entonces, ya entendemos que es talento y sabemos que todos tenemos un talento, que todos tenemos una característica, pero una característica que nos diferencia. Pero hay unos que se involucran en ese talento y se van desarrollando poco a poco. Hay diferentes áreas ocupacionales: la música, la danza, el arte, la literatura, la comunicación, inclusive las matemáticas, la ciencia, la tecnología. Todos esos son áreas ocupacionales, pero que van muy enlazadas a nuestros talentos, porque una persona que tiene ese conocimiento o esa pasión o esa capacidad de tener el desarrollo más mejor, en pocas palabras, se desarrolla mejor en el área de la música. Puede ser que otras personas se desarrollan mejor en el área de, de la literatura, en el deporte, y eso va a ser su talento. Unos escriben, otros cantan, otros ejecutan instrumentos, otros crean programas a base de la tecnología, otros los resuelven a base de las matemáticas. Cada uno tiene una capacidad diferente que lo hace único. Pero ¿cómo nosotros vamos a descubrir eso? Y hay algunas estrategias, entonces ahorita vamos a iniciar con ello. A entender las estrategias. Vamos a primero a definir algo. La primera estrategia es prestar atención.
¿Y a quién voy a prestar atención? Vamos a prestar atención de lo que admiramos de otros. Ahí vamos a iniciar a descubrir nuestros talentos o descubrir nuestro talento. Iniciamos primero, la primera estrategia es la prestar atención, es decir, vamos a admirar o poco a poco las características de otras personas para poder ver si nos identificamos con ellas y podemos ver si también nosotros tenemos esas características. Entonces es prestar atención de lo que nosotros admiramos de otros. Empezamos, por ejemplo, en el deporte, con algunos futbolistas, en la literatura con algunos escritores, en la matemática con algunos matemáticos, la tecnología con algunas personas que manejan tecnología, y así sucesivamente vamos a ir admirando, las características de otros para asemejar si tenemos las mismas, y poco a poco ahí vamos a ir a descubrir ese talento. Si semejamos con esas características, podemos ya iniciarlas a desarrollar nuestro talento. No es decir que seamos igual como ellos, sino que que tengamos una semejanza para poder formar nuestro propio talento. Otra estrategia es fijarse. ¿Y en qué me voy a fijar? En las cosas que hago. ¿Cuáles esas cosas que hago? Pues son las que yo hago cotidianamente y en donde yo las hago con pasión, donde las hago con esmero, donde las hago con entusiasmo. Puede ser barrer, cantar, caminar, hablar, escribir. Poco a poco fijarnos en las cosas que hacemos. Es decir, fijarse en lo que nosotros realizamos día tras día y empezar a darnos cuenta en cuál cosa nos desempeñamos más y cuáles son las que no nos dificultan. Hay otra estrategia para saber y descubrir nuestro talento y es preguntar. Es preguntar, pero ¿a quién preguntamos? Podemos preguntar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros maestros, hermanos, a nuestros padres, y empezar a entender aquello que nosotros no vemos. Y a veces pasa con frecuencia eso, a veces nosotros no valoramos el talento que tenemos, pero hay otras personas que sí lo valoran. Y hay otras personas que lo reconocen, pero a veces nosotros no vemos lo que está enfrente de nosotros. Necesitamos que alguien más venga y nos diga lo que nosotros somos capaces de hacer y así ver más allá de ello. Pero esta es una de las estrategias. Preguntar, podemos ir a preguntar con los compañeros, hacer un listado, que nos haga un listado en qué cosas somos buenas y en qué cosas somos buenos y en otras en que no somos buenos. Y poco a poco irnos evaluando de todo lo que la información que tengamos, vamos clasificando si van de acorde a lo que nosotros ya sabíamos, pero necesitamos que nos reafirmen para saber y tomar en cuenta ello. Entonces, ya tenemos 3 estrategias. Primero, prestar atención, que era referente a admirar las características que tienen otros para poder semejarlas a la mía y compararlas y así poder yo tomar y desarrollar yo mi propio talento. Fijarme en las cosas que hago cotidianamente
y las hago sin tanta dificultad, con pasión, con esmero. Preguntar, que es otra estrategia que sería ideal, ya que se les comentaba anteriormente o como comentábamos, hay demasiadas personas a veces que nos rodean y ellos saben cuáles son esos talentos que tenemos, pero nosotros no somos capaces de darnos cuenta por nosotros mismos. Hay otra forma, una estrategia se llama una lista. ¿Pero qué se refiere a esa lista? La lista de las cosas que yo hago con pasión. Enumerar en una lista las cosas que hago con pasión. Escribir, cantar, hablar, tener la escucha activa, reflexiono, tengo paciencia, tengo la capacidad de resolver problemas matemáticos o de algún otro tipo de cálculo, soy bueno en la tecnología. Todas esas cualidades que nosotros vayamos viendo de nosotros mismos y esas capacidades, ir elaborando una lista. Y hay otra estrategia, que la voy a anotar acá, que es recordar. Y es la de recordar. Realmente mencionaba esto. ¿Cómo nosotros hemos olvidado lo que hacíamos en la infancia, en la adolescencia o en la juventud, o si estamos entre esas etapas, es decir, de la infancia a la adolescencia o de la adolescencia a la juventud? ¿Cómo hemos olvidado esas cosas que anteriormente nos gustaban? Manejar bicicleta, caminar, platicar, escribir. Y cómo poco a poco se nos ha olvidado, o nosotros lo hemos abandonado por vergüenza, por miedo a la crítica, porque tenemos miedo a perder o no enfrentarnos a lo que tenemos. Y es recordar en qué somos capaces desde nuestra infancia. Hay muchos que tienen esa capacidad de cantar desde su infancia o ejecutar un instrumento desde una infancia, pero ya entrando a la etapa de la adolescencia les da vergüenza o tienen miedo y entonces pierden ese talento o lo ocultan en vez de desarrollarlo, a vez de explotarlo, no lo ocultan. Esas son las estrategias. Hacemos una retroalimentación. Entonces, estas estrategias nos van a ayudar a descubrir nuestros talentos. Prestar atención, fijarse, preguntar, elaborar una lista y recordar. Son estrategias primordiales para que nosotros podamos ir descubriendo nuestros talentos. Esos talentos que todas las personas tenemos, pero que no somos capaces de descubrirlas por nosotros mismos. Pero que si tenemos esa capacidad de introspección o esa capacidad de querer irnos a desarrollar un poco más, nos vamos a dar cuenta que tenemos varios talentos, pero no los hemos explotado, no los hemos manejado como deberían de ser. Vamos ahorita a tener unas preguntas. Estas preguntas nos van a ayudar, junto con las estrategias, a entender nuestro talento, perdón. Entonces, estas preguntas son de autoconocimiento.
Estas preguntas de autoconocimiento nos van a ayudar a entender cuáles son esos talentos que ya tenemos, pero que todavía no hemos descubierto. Y la primera es, ¿cuáles, ¿cuáles son tus intereses y aficiones? ¿Cuál es mi atracción hacia alguna actividad? ¿Cuáles son mis aficiones? Se refiere más a las cosas que yo me entretengo, a mis hobbies. Iniciar con esa pregunta nos va a poder abrir la mente, abrir esa capacidad de analizar cuáles son mis intereses, cuáles son esas actividades que me atraen o cuáles son esas aficiones que a mí me interesa escribir, juegos de mesa, el fútbol, etc. Algo que me llame la atención. Esa pregunta nos abre demasiado la mente y poder entender así cuáles ya, ir allá entendiendo cuál talento ya tengo y irlos descubriendo poco a poco. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son tus cosas que haces sin esperar recompensa? En pocas palabras, significa cuáles son esas cosas que nosotros hacemos y las hacemos por placer, sin necesidad que nadie nos obligue a que las hagamos, sino únicamente las hacemos por diversión, por entretenimiento, por querer pasar un buen rato. Entendiendo eso, vamos a ir también descubriendo cuáles ya son nuestros talentos. Hay otra pregunta. ¿Cómo ayudas a los demás? Y es una pregunta muy importante. A veces tenemos tantos talentos y ya los hemos descubierto, pero las utilizamos en una mala manera en que no nos trae nada bueno, no somos fructíferos con ello y no prácticamente las estamos desperdiciando. Nuestros talentos tienen que ir en pos del bienestar común. Entonces, entendiendo esta pregunta, ¿cómo ayudamos a los demás con mis talentos? Y si no hemos descubierto eso, ¿cómo ayudamos a los demás? Es decir, ¿cómo poco a poco nosotros podemos ayudar a los demás? Como por ejemplo, ayudamos a una persona que no pueda expresarse, no puede escribir, o inclusive ayudamos a una persona a enseñarle, y ahí poco a poco vamos entendiendo cuáles talentos tenemos, pues en el ámbito de la educación, en la literatura, en fin, inclusive en la música, tenemos esa capacidad ese talento de enseñar o ese talento de aprender, y va en cada razón de cómo ese talento que tenemos ayuda a los demás. Entra la empatía.
Nuestro talento está relacionado con la empatía. Cómo es que nuestra música ayuda a los demás, cómo es que nuestra pintura y dibujos o alguna obra ayuda a los demás en fortalecer valores, principios. Si estamos con esa línea y vamos por ese camino, ya vamos descubriendo un buen talento. Vamos con la cuarta pregunta. Y es que haces con pasión. Eso significa que hago o que hacemos nosotros, pero lo hacemos con amor, con entrega. No lo hacemos por presumir, no lo hacemos por querer encajar, sino lo hacemos por pasión, que es algo único de nosotros, que es algo que nos identifica como personas. Esta pregunta es muy importante cuando queremos descubrir un talento. ¿Qué hacemos con pasión? Dibujo, resuelvo problemas matemáticos, me gusta envolverme en la tecnología, en la música, en la comunicación, en la meditación, en el deporte, en la literatura, en el arte. ¿Qué hago con pasión? Y está muy relacionada con la siguiente pregunta. Voy a borrar esto para poder seguir. Y esta pregunta va muy relacionada con la segunda. Una era con pasión y la otra es: ¿en qué disfrutas pasar tu tiempo? ¿Y por qué estaba ligada con la otra? Si cuando hacemos las cosas y las hacemos con pasión, no nos importa el tiempo que hagamos. La hacemos por placer, por gusto, sin que nadie nos obligue. Está relacionado con las otras preguntas también. ¿En qué disfrutas pasar tu tiempo? Hay unos que tienen el talento de la lectura, que no se dan cuenta cuánto tiempo pasan y están leyendo. Otros en la música, otros en la matemática, en la tecnología, en la meditación, en el deporte, en la literatura. No sienten pasar el tiempo porque están tan concentrados y entregados a lo que ellos conocen o lo que ellos están realizando, que lo están disfrutando. Y es donde ahí poco a poco nosotros nos damos cuenta de nuestros talentos. Vamos concluyendo este tema, empezando primeramente que el tema es descubriendo nuestros talentos. Definimos qué es un talento y sabemos que el talento es la capacidad para ejercer una cierta ocupación o una actividad con pasión. De ahí descubrimos que podemos tener demasiados talentos, pero no las hemos descubierto aún por miedo al fracaso, por miedo a perder, por vergüenza, por críticas. Y eso hace que nos limitemos. Y descubrimos unas estrategias principales para poder ir analizando cuáles son esos talentos que tengo, pero que están ahí y que nosotros
ya vamos a empezar a descubrir poco a poco. Primero con prestar atención, fijarnos, es decir, fijarnos en las cosas que hacemos, preguntar a los demás qué somos nosotros capaces de hacer y cómo lo hacemos. También indicamos que una forma para poder descubrir nuestros talentos es crear una lista de las cosas que hacemos con pasión y recordar lo que hacíamos anteriormente y lo hacíamos con pasión, con entrega. Y descubrimos algunas preguntas que nos ayudan a comprender cómo descubrir ese talento. Entonces, el talento todos lo tenemos, solo falta que nosotros nos enfoquemos y busquemos ese talento que nos haga únicos, que nos diferencie de uno y de otra persona. Y va a iniciar que tengamos esa capacidad de introspección y esa capacidad de poder disfrutar de lo que hacemos. Muchísimas gracias.